Tal vez hoy sientes que estás cargando demasiado, como si el día empezara y ya estuvieras cansado, como si cada cosa que pasa se sumara a lo anterior y te dejara sin aire. Tal vez te levantaste con la mente llena, con el pecho apretado, con esa sensación de que no importa cuánto intentes, siempre aparece un problema nuevo. Puede que estés lidiando con una traición que te partió el corazón, con una noticia que te asustó, con una enfermedad, con ansiedad, con deudas, con un hogar que se siente frío, con una soledad que pesa más cuando estás rodeado de gente. Y lo más peligroso no es lo que sucede afuera. Lo más peligroso es lo que se te empieza a instalar adentro. Esa idea silenciosa que te susurra: no vas a poder, esto te supera, nadie te entiende, estás solo, Dios no te está escuchando. Ya fue. Y cuando esa voz se repite lo suficiente, empieza a sentirse como verdad. Pero hoy quiero que escuches esto como si te lo dijeran mirándote a los ojos, con calma, con firmeza, con amor. No estás solo, no estás abandonado, no estás fuera del alcance de Dios. Y aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, aunque tú no entiendas el porqué de lo que estás viviendo, hay algo que no cambia. El respaldo de Dios vale más que 1000 ejércitos. La presencia de Dios pesa más que cualquier amenaza. La fidelidad de Dios sostiene más que cualquier caída. Porque cuando Dios está contigo, la batalla puede ser real. Pero tu final no está en manos del miedo. Tu final no está en manos de la gente. Tu final no está en manos del enemigo. Tu final está en las manos de Dios. Y antes de avanzar, quiero pedirte algo sencillo. Si este mensaje te está hablando, si sientes que te está levantando aunque sea un poco, deja una señal. Dale like, compártelo y escribe en los comentarios: Dios me respalda siempre. No lo escribas por costumbre, escríbelo como una declaración. Escríbelo como si estuvieras clavando una bandera en tu día. Porque a veces la fe no se grita. A veces la fe se decide, y tu decisión puede ser la chispa que alguien más necesita. Respira, suelta un poco los hombros, no te corras de este momento, porque lo que viene no es para entretenerte, es para sostenerte. Hay una verdad que tienes que grabarte desde el inicio. Si Dios está contigo, no te pueden destruir. Sí te pueden atacar. Sí, te pueden traicionar, sí te pueden fallar, sí puede doler, sí puedes llorar, sí puedes cansarte, sí puedes sentirte débil, pero destruirte, no. Porque cuando Dios respalda una vida, el enemigo puede sacudirla, pero no puede romper su propósito, puede hacer ruido, pero no puede apagar lo que Dios encendió. Y quizás tú me dices: pero yo me siento derrotado. Y te entiendo, porque a veces la derrota no se ve por fuera, se siente por dentro. Te levantas, cumples, sonríes, y por dentro hay una guerra de pensamientos, una guerra de inseguridades, una guerra de recuerdos, una guerra de miedo, una guerra de «y sí», una guerra de «no soy suficiente», una guerra de «no puedo más». Pero escucha esto. Sentirte derrotado no significa que lo estés, porque hay días donde el corazón tiembla, pero el espíritu sigue de pie. Hay días donde la mente grita, pero Dios está sosteniendo el suelo debajo de ti. Y aunque tú no lo notes, el hecho de que sigas aquí, escuchando, respirando, resistiendo, ya es una señal de que Dios no ha terminado contigo. Mucha gente cree que si Dios está conmigo, entonces no debería pasarme nada malo. Pero la vida real no funciona así. La diferencia no es que el que camina con Dios nunca enfrenta tormentas. La diferencia es que el que camina con Dios no se hunde en ellas. La diferencia es que la tormenta no decide su identidad. La diferencia es que el dolor no define su destino. Y hay una frase que parece simple, pero cuando se vuelve real en tu corazón, lo cambia todo. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti?
No significa nadie intentará. Significa nadie logrará destruir lo que Dios sostiene. No significa no habrá oposición. Significa la oposición no tendrá la última palabra. Porque la última palabra no la tiene el diagnóstico. La última palabra no la tiene tu pasado. La última palabra no la tiene tu error. La última palabra no la tiene la gente que te subestima. La última palabra no la tienen tus pensamientos oscuros. La última palabra la tiene Dios, y cuando Dios habla, lo imposible se mueve. ¿Sabes cuál es una de las trampas más comunes? Que el enemigo no siempre te ataca con un problema grande. A veces te ataca con cansancio, con desgaste, con pequeños golpes diarios, con retrasos, con silencios, con dudas, con decepciones, con esa rutina que te va quitando el brillo y te hace decir, ¿para qué? Y cuando ya no tienes ganas, Él te empuja una idea, ríndete, suelta, ya no sigas. Pero te digo algo, rendirse no siempre es una decisión de un día. Rendirse suele ser una suma. Por eso Dios hoy quiere cortar esa suma. Hoy Dios quiere devolverte el aliento. Hoy Dios quiere recordarte que tú no estás peleando solo. Mira, hay un momento en la vida de muchas personas donde se sienten rodeadas. No necesariamente por gente, sino por circunstancias. Una deuda por acá, un problema familiar por allá, una preocupación que no se va, una presión en la escuela o el trabajo, una inseguridad, un miedo, un pensamiento que se repite y se siente como si estuvieras acorralado, como si no hubiera salida. Y justo ahí, en ese punto, es donde necesitas recordar algo, que hay realidades que tus ojos no ven, que hay respaldo invisible, que hay cobertura, que hay un Dios que no depende de lo que tú percibes para actuar. Hay una historia donde un siervo entra en pánico porque ve un ejército enemigo alrededor. Él ve el peligro y se quiebra, pero el profeta ora para que Dios le abra los ojos. Y cuando los ojos se abren, ve lo que siempre estuvo, un ejército celestial alrededor. La escena cambia sin que cambie el entorno, lo que cambia es la visión. Y eso es lo que pasa contigo cuando te alineas con la verdad. La circunstancia puede seguir ahí, pero tú ya no la miras igual, porque el miedo te hace mirar desde abajo. La fe te hace mirar desde arriba. El miedo te hace ver el tamaño del problema. La fe te hace ver el tamaño de tu Dios. Y aquí necesito que entiendas esto con claridad. Dios no se aleja cuando tú estás débil. Dios se acerca. Dios no se aparta cuando tú lloras. Dios te abraza. Dios no se decepciona de ti cuando estás cansado. Dios te fortalece. Tú eres humano. Tú te desgastas, tú te agotas, tú te confundes. Pero Dios no se cansa, Dios no se agota, Dios no se confunde. Y cuando tú no tienes fuerzas, Él presta las suyas. Por eso hay momentos en los que tú dices, no sé cómo, pero sigo. Y esa frase es un testimonio, porque si fuera por tus fuerzas, ya te habrías rendido. Pero hay algo sosteniéndote. Hay una mano invisible que no se suelta. Hay un respaldo que no se apaga. Ahora quiero que pienses en esto con honestidad. ¿Cuántas veces estuviste al borde y no te caíste? ¿Cuántas veces dijiste, no voy a poder, y pudiste? ¿Cuántas veces pensaste, esto me destruye, y aquí estás? No fue suerte, no fue coincidencia. Fue Dios, incluso en silencio, incluso detrás de escena. Y sé que a veces molesta escuchar eso cuando estás sufriendo, porque uno quiere respuestas rápidas, uno quiere soluciones inmediatas, uno quiere que el dolor se vaya. Pero Dios no solo está interesado en sacarte del problema, Dios está interesado en sostenerte en medio del problema y transformarte a través del proceso. Porque hay cosas que tú no aprenderías en una vida cómoda. Hay fuerza que no se forma sin resistencia. Hay fe que no madura sin espera. Hay carácter que no se construye sin presión. Y aunque suene duro, a veces el proceso no es castigo, es preparación.
Pero escucha esto. Preparación no significa abandono. Preparación no significa rechazo. Preparación no significa que Dios se olvidó. Preparación significa que Dios te está llevando hacia algo más grande de lo que ahora entiendes. Repite esto por dentro. Dios está conmigo y no seré derrotado. Dilo aunque no lo sientas. Dilo aunque hoy te cueste. Dilo aunque tu mente discuta. Porque la fe no siempre empieza con emoción. La fe a veces empieza con una decisión. Y ahora hablemos de esa protección que no se ve, pero se siente. Hay días donde todo pesa sin explicación. No te pasó algo enorme, pero te sientes aplastado. Estás en tu cuarto, en tu cama, y tu mente corre. Te acuerdas de cosas, imaginas escenarios, te preocupas por lo que viene, te culpas por lo que fue, te comparas, te criticas, y de pronto tu cuerpo se cansa, pero tu mente sigue. Y entonces sucede algo extraño. En medio del caos interno aparece una calma que no sabes de dónde viene. Una respiración más profunda, una idea que te sostiene, un no te rindas, un sigue, un estoy contigo. Y no lo escuchas como una voz audible, pero lo sientes como una verdad. Eso es Dios. Dios no solo actúa en lo espectacular, Dios también actúa en lo íntimo. Dios no solo está en grandes milagros, Dios también está en pequeñas fuerzas. Dios no solo está en respuestas ruidosas, Dios también está en paz silenciosa. Y hay una promesa que es como una manta en noches frías. No temas, porque yo estoy contigo. Eso significa que Dios no está diciendo no vas a sentir miedo. Está diciendo, no dejes que el miedo te gobierne, porque sentir miedo es humano. Pero vivir esclavo del miedo no es tu destino. Yo te esfuerzo, yo te ayudo, yo te sustento. Mira qué impresionante. Dios no te suelta por tu rendimiento. Dios no te ama menos cuando fallas. Dios no se va cuando tú estás apagado. Su amor no depende de tu ánimo. Y aquí hay otra trampa. Creer que si tú no sientes a Dios, entonces Dios no está. Pero la presencia de Dios no se mide por tus emociones, se mide por su fidelidad, y Él es fiel. Hay gente que piensa que Dios solo está cuando todo va bien. Pero si eso fuera cierto, entonces Dios sería un visitante, no un padre. Y Dios no es un visitante. Dios es Padre. Y un padre no abandona a sus hijos cuando están débiles. Un padre se acerca. A veces la presencia de Dios se manifiesta así. Te iba a pasar algo y no te pasó. Te ibas a meter en un camino y algo te detuvo. Ibas a tomar una decisión impulsiva y algo te frenó. Ibas a caer en algo que te iba a destruir y apareció una distracción, una llamada, una persona, un no a tiempo. Eso también es Dios. A veces Dios no te da lo que quieres porque te está protegiendo de lo que no ves. Y duele, sí, porque tú querías esa puerta, tú querías esa relación, tú querías esa oportunidad, tú querías ese resultado. Pero hoy entiendes, hay no de Dios que son abrazos disfrazados, hay cierres que son cuidados, hay pérdidas que son rescates. Por eso, en vez de decir Dios me dejó, empieza a decir Dios me está cubriendo aunque no lo entienda. Y ahora viene una parte que te va a liberar de culpa. Dios puede usar tus derrotas para forjar tu victoria. Porque a veces tú miras tu historia y dices, perdí, fallé, me equivoqué, tomé malas decisiones, me atrasé, me rompí. Y entonces el enemigo intenta usar eso como prueba de que ya no tienes futuro. Como si un error fuera tu identidad, como si una caída fuera tu sentencia. Pero Dios no escribe como la gente, Dios no define como el mundo. Dios toma lo roto y lo reconstruye. Dios toma lo débil y lo fortalece. Dios toma lo confuso y lo ordena. Dios toma lo que el enemigo quiso usar para destruirte y lo convierte en testimonio. Mira a José, traicionado, vendido, acusado, olvidado, y aún así Dios lo levantó. No porque José fuera perfecto,
sino porque Dios es fiel. Porque en la historia de Dios, la cárcel no siempre es castigo, a veces es camino. A veces el pozo es lugar de transición, a veces la noche es antesala del amanecer. Y tú quizás estás en una temporada donde todo parece lento, donde tú dices, estoy estancado, no avanzo, no cambia, no llega. Pero escucha esto, que no lo veas moverse no significa que no esté moviéndose. Hay raíces que crecen en silencio, hay puertas que se preparan en silencio, hay milagros que se alinean en silencio. Dios no se apresura, pero tampoco se atrasa. Dios llega a tiempo, y su tiempo no es para desesperarte, es para formarte. El dolor que estás viviendo hoy puede ser el entrenamiento de la fortaleza que necesitarás mañana. No porque Dios disfrute tu dolor, sino porque Dios sabe lo que viene y no quiere que llegues débil. Por eso, aunque hoy sientas derrota, declara esto. Esto no es el final, esto es proceso, esto es taller, esto es formación, esto es una etapa, no una sentencia. Y ahora quiero decirte algo que te va a devolver esperanza. La guerra no termina cuando tú te cansas. La guerra termina cuando Dios habla, porque el enemigo quiere que abandones antes de tiempo. Quiere que renuncies en el capítulo equivocado. Quiere que cierres el libro en la página donde todo se ve oscuro. Pero tu historia no termina en lo oscuro. Tu historia termina donde Dios decide. Y Dios no te trajo hasta aquí para soltarte ahora. ¿Sabes por qué muchas veces la gente se rinde? Porque confunden todavía no con nunca. Y todavía no es nunca. Todavía no es espera. Todavía no es prepárate. Todavía no es sigue. Todavía no es confía. David frente a Goliat es exactamente eso. Todos miraban el gigante y veían un final. David miraba el gigante y veía una oportunidad para que Dios se glorificara. No porque David fuera más grande, sino porque David sabía quién estaba con él. Y aquí te lo pregunto, ¿qué gigante tienes enfrente? ¿Qué cosa te intimida? ¿Qué cosa te roba el sueño? ¿Qué cosa te hace sentir pequeño? ¿Qué cosa te hace dudar de tu valor? Sea lo que sea, recuerda, no estás solo. Tu Dios no se asusta, tu Dios no tiembla, tu Dios no pierde. Y tú dirás, pero yo sí tiemblo. Está bien, tiembla, pero no sueltes, llora, pero no te apagues, descansa, pero no abandones, respira, pero no retrocedas. Porque no se trata de que tú seas invencible, se trata de que Dios es fiel. Y ahora viene una palabra que lo cambia todo: fe. Porque la fe no es repetir frases. La fe es responder de otra manera. La fe es elegir creer cuando tu mente quiere rendirse. La fe es caminar cuando no ves. La fe es obedecer cuando no entiendes. La fe es seguir cuando no sientes. La fe no niega el dolor. La fe lo atraviesa con esperanza. La fe no ignora la realidad. La fe se niega a ser esclava del miedo. Y te digo algo. Hay fe que se ve como fuego, sí, pero también hay fe que se ve como una decisión silenciosa de no rendirte hoy. Hay fe que se ve como levantarte y hacer lo que tienes que hacer aunque no tengas ganas. Hay fe que se ve como decir, Señor, no entiendo, pero confío. Hay fe que se ve como pedir ayuda. Hay fe que se ve como admitir que estás mal, porque reconocer tu límite también es fe, es decir, yo no puedo solo, te necesito. Y cuando tú dices eso con el corazón, Dios se acerca. Ahora escucha esta verdad que te va a calmar. Dios ya va delante de ti peleando por ti. Dios no va detrás esperando que tú resuelvas. Dios va adelante preparando, abriendo, cerrando lo que te hace daño, moviendo lo que tú no puedes mover, alineando lo que tú no puedes controlar, tocando corazones, gestionando encuentros, quitando obstáculos que tú ni sabías que existían. Por eso hubo veces que no entendiste un no y luego agradeciste. Hubo veces que lloraste un cierre y luego entendiste que te salvó.
Hubo veces que te frustraste por un retraso y luego viste que ese retraso evitó algo peor. Dios ve lo que tú no ves. Y si Dios te está llevando por un camino que te incomoda, no es para destruirte, es para cuidarte, es para formarte, es para llevarte a tu propósito sin que te rompas en el camino. Y ahora quiero que tomes aire, porque esta verdad es fuerte. Cuando Dios está contigo, ni el infierno entero puede detenerte. El enemigo puede intentar, puede hacer ruido, puede levantar oposición, puede hablar, puede acusar, puede confundir, pero no puede reescribir lo que Dios decretó. Ninguna arma prosperará. No significa que no existan ataques, significa que no tendrán el final, significa que no tendrán la victoria, significa que no tendrán la última palabra. Y tal vez, ahora mismo, tú sientes que estás en un horno, en un fuego, en una presión, pero te recuerdo algo. Hay fuegos que no te consumen, hay pruebas que no te destruyen, hay batallas que, aunque duelan, te revelan algo. Dios está contigo ahí dentro, y eso cambia todo. Porque si Dios está contigo, tú no estás destinado a terminar como víctima, tú estás destinado a levantarte con testimonio. Tú estás destinado a salir con más fe, tú estás destinado a salir con más claridad. Tú estás destinado a salir con una fuerza que antes no tenías. Y aquí viene otra parte que muchos no entienden. Cuando caminas con Dios, hay autoridad sobre tu vida. No autoridad para presumir, autoridad para resistir el miedo, autoridad para decirle no a lo que te destruye, autoridad para cerrar puertas que antes te atrapaban, autoridad para no volver a ciclos que ya te dañaron, autoridad para hablar vida sobre tu mente, autoridad para levantarte aún cuando te tiembla todo por dentro. Porque cuando tú sabes quién eres en Dios, tu postura cambia. Ya no te defines por lo que sientes, te defines por lo que Dios dijo. Y aquí entramos en una parte clave. El enemigo ataca tu identidad antes de atacar tu destino. Porque si logra que tú pienses que no vales, entonces tú mismo te rindes. Si logra que tú pienses que no eres capaz, entonces tú mismo te detienes. Si logra que tú te sientas indigno, entonces tú mismo te alejas de Dios. Pero Dios hoy te lo dice claro. No eres lo que tu pasado gritó. No eres lo que la gente te etiquetó. No eres tu peor día. No eres tu caída. No eres tu error. No eres tu vergüenza, eres hijo, eres amado, eres sostenido, eres llamado, eres escogido, eres valioso. Y tu valor no se negocia con el enemigo. Y quizá tú dices, pero yo no me siento así. Está bien, la identidad no es un sentimiento, es una verdad. Y la verdad no cambia porque tú tengas un mal día. Hay días donde no te sientes fuerte, pero sigues siendo fuerte en Dios. Hay días donde no te sientes digno, pero sigues siendo amado. Hay días donde no te sientes capaz, pero Dios sigue siendo tu fuerza. Por eso repite esto con calma. Soy quien Dios dice que soy. Y eso nadie lo cambia. Ahora hay una etapa que confunde a muchos. El silencio de Dios. Porque hay momentos donde oras y no ves respuesta. Donde clamas y no cambia, donde preguntas y no llega. Y el enemigo usa eso para sembrar una mentira. Dios se fue. Pero no. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Hay silencios que forman, hay silencios que maduran, hay silencios que entrenan tu fe para que no dependa de señales. Hay silencios que te enseñan a confiar en el corazón de Dios, no solo en lo que Dios hace. Y aquí está lo más fuerte. El cielo puede estar callado, pero Dios nunca está quieto. Mientras tú piensas que nada pasa, Dios está trabajando, Dios está preparando, Dios está alineando, Dios está construyendo. Y tú tienes que decidir algo. No vas a soltar por falta de señales. No vas a abandonar por falta de emociones. No vas a rendirte por falta de respuesta inmediata. Porque cuando Dios habla, todo cambia.
y cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Ahora escucha esta columna que sostiene cuando todo se cae. Aun si todo falla, Dios sigue siendo fiel. La gente cambia, las promesas humanas se rompen. Lo que parecía estable se mueve, pero Dios permanece. Y quizá tú has pensado, he fallado tanto que ya no merezco. Pero la fidelidad de Dios no se basa en lo que tú mereces, se basa en lo que Él es. Y Dios es fiel. Si hoy estás vivo, es porque hay oportunidad. Si hoy estás respirando, es porque hay gracia. Si hoy estás escuchando esto, es porque todavía hay camino. Y ahora quiero que cierres esta parte con frases que se vuelven anclas. Dios está conmigo y no seré derrotado. Dios me cubre aunque no lo vea. Mi fe es más fuerte que mi miedo. Dios va delante de mí peleando por mí. Nada podrá detener lo que Dios planeó para mi vida. Aunque no escuche su voz, confío en su corazón. Todo puede fallar, pero Dios nunca falla. Soy quien Dios dice que soy. Y si hoy solo puedes hacer una cosa, haz esta: no te rindas hoy. No sueltes hoy. No cierres tu corazón hoy. Porque a veces el milagro no llega cuando tú lo quieres. A veces llega cuando tú ya no puedes, para que sepas que fue Dios. Escribe: Dios me respalda siempre. Y cuando vuelvan los pensamientos, vuelve a la verdad. Porque si Dios está contigo, nadie, absolutamente nadie, podrá derrotarte. Y sé que una parte de ti quiere creerlo con todas sus fuerzas, pero otra parte susurra: ¿y por qué entonces me duele tanto? ¿Por qué sigo en esta pelea? ¿Por qué hay días en los que siento que me hundo? Y aquí es donde necesitas una verdad que te va a ordenar por dentro. No todo lo que duele te destruye. Hay dolores que te despiertan. Hay dolores que te sacan de lugares donde ibas a quedarte atrapado. Hay dolores que te empujan hacia una versión de ti que todavía no conoces. La prueba no siempre llega porque Dios te soltó. A veces llega precisamente porque Dios te está llevando a un nuevo nivel. Porque cuando tu vida empieza a moverse hacia algo más grande, lo que antes te dejaba quieto ya no puede dejarte quieto. Y entonces la guerra se intensifica. No porque estés perdiendo, sino porque estás avanzando. Hay momentos en los que parece que el enemigo se multiplicó, que los problemas se juntaron, que de repente todo es al mismo tiempo. Pero escucha esto: no es señal de abandono. Muchas veces es señal de transición, y las transiciones se sienten incómodas porque estás soltando una etapa y entrando a otra. Estás dejando lo viejo y lo nuevo todavía no se acomoda. Estás en medio, y el medio es donde muchos se rinden. Pero tú no te vas a rendir ahí, porque el medio no es tu destino. El medio es un puente y Dios no te trajo al puente para dejarte a la mitad. Quiero que pienses en una cosa. ¿Qué pasaría si hoy, solo por hoy, decidieras no creerle a la voz del miedo? ¿Qué pasaría si hoy decidieras que tu ansiedad no tiene autoridad para escribir tu historia? ¿Qué pasaría si hoy te atreves a decir: estoy temblando, pero sigo? Eso es fe real. No la fe de película, la fe de vida real. La fe que camina con lágrimas, pero camina. Y aquí te digo algo que puede doler, pero sana. Hay batallas que tú no puedes ganar con fuerza humana. No se ganan esforzándote más. No se ganan fingiendo que estás bien. No se ganan tratando de controlarlo todo. Hay batallas que solo se ganan entregando. Hay batallas que solo se ganan soltando el control y diciendo: Dios, toma esto, porque yo no puedo con esto solo. Y cuando tú haces eso, algo se rompe adentro. Se rompe la mentira de que tienes que cargarlo todo. Se rompe la idea de que si no lo resuelves tú, nadie lo va a resolver. Se rompe el orgullo silencioso que te dice: no pidas ayuda. Porque pedir ayuda no es debilidad, es humildad. Y la humildad abre puertas en el cielo. Ahora te voy a decir algo muy directo.
Hay pensamientos que no vienen a informarte, vienen a dominarte, no vienen para ayudarte, vienen para hundirte. Por eso se repiten, por eso te atacan de noche, por eso aparecen cuando estás cansado, por eso te quitan la paz. Y tú tienes que aprender a identificarlo. Cuando una idea te roba esperanza, no es una idea inocente. Cuando una idea te dice, no hay salida, no es verdad. Cuando una idea te dice, ya no sirve, no es Dios. Porque Dios puede corregirte, sí, pero Dios no te aplasta. Dios puede confrontarte, sí, pero Dios no te condena. Dios puede mostrarte un camino diferente, sí, pero Dios no te humilla. Dios te levanta. Por eso hoy vas a empezar a hablarte diferente. Vas a empezar a responderle al pensamiento con verdad, no con pelea emocional, con verdad. Porque cuando tú respondes con verdad, el miedo pierde fuerza. Cuando venga, no puedes, tú respondes. Dios me fortalece. Cuando venga, estás solo, tú respondes, Dios está conmigo. Cuando venga, ya fue, tú respondes, Dios todavía no ha terminado. Cuando venga, no vales, tú respondes, soy amado. Cuando venga, no hay salida, tú respondes, Dios abre camino donde no lo hay. Cuando venga, nadie te respalda, tú respondes, Dios me respalda siempre. Y no lo dices como magia, lo dices como identidad. Lo dices porque estás dejando de vivir según lo que sientes y empiezas a vivir según lo que crees. Porque hay algo que debes entender. Lo que tú repites se vuelve tu atmósfera. Si repites derrota, vives derrotado. Si repites miedo, vives con miedo. Si repites no puedo, te vuelves pequeño, pero si repites promesa, tu espíritu se levanta. Si repites verdad, tu mente se ordena. Si repites quién es Dios, tu corazón respira. Ahora escucha esto con calma, porque esto puede cambiar tu manera de ver la vida. Dios no solo te saca del fuego, Dios camina contigo en el fuego, y eso es distinto. Porque si Dios solo te sacara, tú solo dirías, me libré. Pero si Dios camina contigo adentro, tú sales diciendo, lo conocí. Sales con una fe que no te la quita nadie. Sales con una convicción que no depende de circunstancias. Sales con una paz que el mundo no entiende. Hay gente que habla de Dios desde la teoría, pero tú estás aprendiendo a hablar de Dios desde la experiencia. Y aunque hoy te duela, esa experiencia va a ser tu fuerza mañana. Hay personas que van a mirarte después y van a decir, ¿cómo no te rendiste? Y tú vas a saber la respuesta. No fue porque eras invencible, fue porque Dios te sostuvo. Y aquí viene una parte que el enemigo odia. Cuando tú sobrevives a lo que debía quebrarte, te conviertes en testimonio. Y un testimonio enciende a otros. Por eso el enemigo te quiere apagar antes. Por eso te quiere destruir en secreto, en la mente, en la noche, en el silencio, en la soledad. Porque él sabe que si tú superas esta etapa, tu vida va a hablar fuerte. Pero hoy no te vas a apagar, hoy te vas a afirmar. Escucha, no todo lo que estás perdiendo es pérdida. A veces Dios está limpiando tu camino. A veces Dios está quitando peso que no te dejaba avanzar. A veces Dios está removiendo cosas que parecían buenas, pero que te estaban consumiendo por dentro. A veces Dios permite que se caiga lo que tú sostenías con ansiedad, para enseñarte a sostenerte en Él. Porque lo que depende solo de tu fuerza te va a cansar, pero lo que depende de Dios te va a sostener incluso cuando tú estés débil. Y ahora quiero que vuelvas a ese punto donde tú te sentías rodeado, acorralado, cansado, sin salida. Quiero que imagines eso por un segundo, ese problema, ese miedo, esa presión, ese pensamiento, ese ¿y ahora qué? Y ahora quiero que le agregues una verdad encima. Dios no llega tarde, Dios no se confunde, Dios no pierde el control, Dios ve lo que tú no ves. Y aquí viene una frase que necesitas repetir hasta que se haga parte de ti. Lo que hoy parece demora puede ser protección.
Lo que hoy parece puerta cerrada puede ser cuidado. Lo que hoy parece silencio puede ser construcción. Porque tú no sabes todo lo que Dios te está evitando. Tú no sabes todo lo que Dios está alineando. Tú no sabes cuántas cosas están pasando detrás de la cortina mientras tú piensas que nada se mueve. Y ya sé lo que pasa. Tú dices, sí, pero yo necesito verlo. Y claro, porque eres humano. Pero hay milagros que no se ven hasta que miras atrás. Hay protecciones que solo entiendes cuando pasas el tiempo. Hay decisiones que hoy duelen, pero mañana agradeces. Y Dios es especialista en hacerte agradecer lo que un día te hizo llorar. Ahora quiero hablarte de algo que parece pequeño, pero te puede salvar el día, tu enfoque, porque el enemigo no siempre te destruye con un golpe. A veces te destruye con distracción. Te hace mirar tanto el problema que te olvidas del Dios que te sostiene. Te hace mirar tanto lo que falta, que te olvidas de lo que ya has sobrevivido. Te hace mirar tanto tus errores, que te olvidas de tu futuro. Por eso hoy vas a hacer algo distinto. En vez de enfocarte en lo que te amenaza, te enfocas en lo que te respalda. En vez de enfocarte en la tormenta, te enfocas en la roca. En vez de enfocarte en la puerta cerrada, te enfocas en el Dios que abre puertas. No es negar la realidad, es elegir qué realidad gobierna tu interior. Y aquí te digo algo, hay gente que no entiende por qué tú sigues, y está bien, no necesitas que lo entiendan, porque hay batallas que son íntimas, hay procesos que son tuyos con Dios, hay dolores que no se explican, se atraviesan, y tú los estás atravesando. Ahora, quiero que por un momento pienses en la palabra respaldo. Porque respaldo no es solo apoyo, respaldo es cobertura, respaldo es autoridad, respaldo es alguien que responde cuando tú no puedes, respaldo es alguien que pelea cuando tú te quedas sin fuerzas, respaldo es saber que aunque el mundo te dé la espalda, Dios no lo hace. Y aquí hay algo que te va a dar paz. Dios no se sorprende con tu batalla, Dios ya la vio venir. Dios ya estaba adelante, Dios ya tenía provisión, Dios ya tenía salida, Dios ya tenía consuelo, Dios ya tenía fuerza. Por eso cuando tú dices, esto me tomó por sorpresa, Dios dice, a mí no, y eso te calma, porque no estás caminando con un Dios improvisado, estás caminando con un Dios eterno. Ahora quiero llevarte a una verdad que te va a mantener firme en días difíciles. Si Dios te dio vida hoy, es porque todavía hay propósito. Tú no estás aquí por accidente, tú no eres una casualidad, tú no eres un error, tú no eres un se me pasó. Tú eres una historia que Dios está escribiendo, y aunque tú sientas que hay páginas oscuras, esas páginas no son el final del libro. Y sé que hay días donde tú dices, yo no siento propósito, pero el propósito no siempre se siente. A veces el propósito se decide cuando te levantas aunque no quieras, se decide cuando sigues aunque estés cansado, se decide cuando eliges no rendirte, se decide cuando vuelves a intentar. Y esto es importante, a veces tú estás esperando que Dios cambie la situación, pero Dios primero está fortaleciendo tu interior. Porque si Dios te da lo que pediste sin fortalecerte, puede que te aplaste. Si Dios te abre esa puerta sin prepararte, puede que te destruya. Si Dios te entrega lo que quieres sin madurar tu corazón, puede que se convierta en tu caída. Por eso hay demoras que son amor, hay esperas que son misericordia, hay silencios que son cuidado. Ahora quiero que te tomes un segundo y hagas algo simple. Perdona tu pasado por no haber sabido lo que sabes hoy. Porque hay gente que se castiga por decisiones antiguas, se juzga, se odia, se culpa, se repite si hubiera, y esa culpa se convierte en cadena. Pero escucha, Dios no te pide que vuelvas atrás para arreglarlo todo. Dios te pide que mires adelante y camines con Él hoy. No puedes reescribir tu ayer, pero sí puedes rendirlo.
Y cuando tú rindes tu ayer, Dios sana. Cuando tú rindes tu culpa, Dios limpia. Cuando tú rindes tu vergüenza, Dios restaura. Y si tú estás pensando, pero hice cosas malas, todos fallamos, todos tenemos sombras, todos tenemos errores. Pero la gracia de Dios no es para gente perfecta, es para gente que se rinde, es para gente que reconoce, es para gente que vuelve. Así que si hoy tú sientes que estás lejos, escucha esto. Dios no está lejos. Tú solo tienes que volver a mirarlo. Y cuando tú lo miras, te das cuenta de que Él nunca se movió. Ahora, quiero que hablemos de algo que toca el corazón. Tu noche. Porque casi todos pelean mejor de día. En el día hay ruido, hay distracción, hay gente, hay tareas. Pero en la noche se escuchan más fuerte los pensamientos. En la noche aparece la tristeza sin aviso. En la noche vuelven los recuerdos. En la noche se agrandan los problemas. En la noche te preguntas si vales. En la noche te preguntas si alguien te ama. En la noche te preguntas si esto va a terminar. Si tu batalla está siendo más dura de noche, escucha esto. Dios también reina de noche. Dios no se duerme. Dios no se desconecta. Dios no te pierde de vista. Y aunque tú estés en una habitación en silencio, el cielo no está en silencio contigo. Y hay algo que quiero que hagas cuando te toque una noche pesada. No pelees solo con tus pensamientos. Habla con Dios, aunque sea con una frase. Una sola, la que puedas. Ayúdame, sosténme, no me sueltes, dame paz. Estoy aquí. Y aunque te parezca pequeño, eso abre una puerta. Porque el enemigo ama el silencio cuando el silencio es aislamiento. Pero Dios ama el silencio cuando el silencio es encuentro. Y tú puedes convertir tu noche en encuentro. No porque todo se arregle de golpe, sino porque tu alma se sostiene. Ahora escucha esto. Hay un tipo de paz que no viene cuando se solucionan los problemas. Hay un tipo de paz que viene cuando Dios se hace real dentro de ti. Y esa paz no la compra el dinero, no la da la gente, no la fabrica la mente. Esa paz es regalo. Y cuando llega, te da fuerza para atravesar. Y aquí, sin que te des cuenta, tu corazón está empezando a recordar algo que el dolor había tapado. Tú has sido sostenido antes. Tú no llegaste hasta aquí solo por suerte. Tú no estás vivo solo por coincidencia. Tú has sido guardado. Tú has sido librado. Tú has sido sostenido. Y el mismo Dios que te sostuvo antes, te sostiene ahora. Así que hoy, aunque no tengas todas las respuestas, vas a tener una cosa, dirección interior. Y tu dirección interior va a ser esta: no sueltes a Dios. Porque mientras tú no sueltes, el enemigo no puede cerrar tu historia. Mientras tú no sueltes, la esperanza sigue viva. Mientras tú no sueltes, tu fe, aunque sea pequeña, sigue siendo fe. Y la fe pequeña mueve montañas igual, porque no depende del tamaño de tu fe, depende del tamaño de tu Dios. Ahora quiero que hagas esto conmigo. Imagina que estás dejando un peso en manos de Dios. Ese peso que te está matando el ánimo, esa preocupación que te quita el aire, ese miedo que te persigue, esa culpa que te aprieta, esa expectativa que te agota. Imagínalo como si lo soltaras. No porque no te importe, sino porque ya no quieres cargarlo solo. Y repite: Dios, yo no puedo con esto solo. Respáldame, cúbreme, guíame, sosténme. Quédate un segundo con esa frase, porque a veces lo que te faltaba no era una explicación, era un abrazo de Dios por dentro. Y ahora te voy a decir algo que puede encenderte. Viene una etapa donde lo que hoy te duele, mañana será tu fuerza. Viene un día donde mirarás atrás y dirás: esa noche no me destruyó. Ese problema no me mató, esa presión no me quebró, esa traición no me acabó. Y no porque tú fueras de hierro, sino porque Dios fue tu respaldo. Y ese día tu fe va a ser distinta, tu voz va a ser distinta, tu mirada va a ser distinta, tu manera de ver la vida
va a ser distinta. Porque no es lo mismo hablar de Dios desde un lugar cómodo que hablar de Dios después de haber sobrevivido. Y ahora, para mantener tu corazón firme, quiero dejarte una declaración para repetir cada vez que el miedo quiera entrar. Dios está conmigo. Dios va delante de mí. Dios pelea por mí. Dios me sostiene. Dios no me suelta. Dios tiene la última palabra. Repite eso cuando te despiertes. Repite eso cuando te sientes débil. Repite eso cuando te ataquen pensamientos. Repite eso cuando sientas que no puedes más. Y si ahora mismo te sientes en el límite, escucha esta verdad. El límite humano es el lugar favorito de Dios para mostrar su poder. Porque cuando tú ya no puedes, ahí Dios dice, ahora te muestro que sí. No para humillarte, sino para enseñarte que dependas. No para hacerte sentir pequeño, sino para mostrarte que Él es grande. Así que no te avergüences de tu límite. Tu límite no es el final. Tu límite es una puerta para que Dios entre con fuerza. Y mientras tú sigas caminando con Dios, aunque sea lento, aunque sea con lágrimas, aunque sea con temor, tú estás avanzando. Y el avance lento sigue siendo avance. No te compares con otros. No te juzgues por ir despacio. Solo sigue, solo camina, solo permanece. Porque el que permanece ve, el que permanece recibe, el que permanece se fortalece, el que permanece vence, y tú vas a vencer. Escribe una vez más en tu corazón: Dios me respalda siempre. Y cuando la vida te quiera gritar lo contrario, tú le respondes con esa verdad. Cierra un momento los ojos, si puedes, y si no puedes, al menos baja el ruido por dentro. Porque después de todo lo que has escuchado, hay una pregunta que vale más que 1000 respuestas. ¿Qué vas a decidir hoy con esto? Tal vez la batalla no se termina en un día. Tal vez el problema no cambia esta noche. Tal vez la puerta no se abre de inmediato. Pero hay algo que sí puede cambiar ahora mismo: tu postura, tu manera de pararte frente a lo que te intimida, tu manera de responderle al miedo, tu manera de hablarte cuando nadie te escucha. Porque a veces el milagro no es que todo se arregle de golpe. A veces el milagro es que, en medio de lo que no se arregla, tú recuperas la paz, recuperas la fe, recuperas el aliento, recuperas la esperanza. Y eso es enorme, porque cuando por dentro vuelves a estar firme, por fuera tarde o temprano también se acomoda. Piensa en todo lo que has sobrevivido, en cada noche donde creíste que no ibas a poder y pudiste, en cada etapa donde sentiste que eras demasiado frágil y aún así seguiste. No fue casualidad, no fue suerte, fue respaldo, fue cobertura. Fue Dios sosteniéndote cuando tú ya no tenías fuerzas para sostenerte a ti mismo. Y si hoy estás aquí, respirando, escuchando, entendiendo, aunque sea un poco, entonces esto también es una señal. Tu historia no está terminada. Dios no terminó contigo. No importa lo que la gente haya dicho, no importa lo que tu mente haya repetido en los peores momentos. No importa cuántas veces hayas caído, mientras Dios siga contigo, tu vida sigue teniendo propósito. No necesitas tener todo resuelto para avanzar. Solo necesitas no soltar a Dios. No necesitas sentirte fuerte para seguir. Solo necesitas dar el siguiente paso, aunque sea pequeño. No necesitas entenderlo todo para confiar. Solo necesitas recordar esto: Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte ahora. Así que hoy, en vez de despedirte de este mensaje como si fuera un video más, llévate una decisión. Voy a creerle a Dios por encima del miedo. Voy a permanecer aunque no entienda. Voy a seguir aunque sea lento. Voy a levantarme aunque me duela. Y cuando la duda vuelva, porque va a volver, tú vas a responder con una frase simple pero poderosa: Dios me respalda siempre. Ahora sí, te dejo una acción concreta para cerrar este momento. Si este mensaje te habló, escribe en los comentarios: Dios me respalda siempre. No como rutina, como declaración.
Y si conoces a alguien que hoy está cargando demasiado en silencio, compártelo con esa persona. A veces, un mensaje a tiempo es una cuerda en medio del abismo. Dale like para que esto llegue a más personas y suscríbete si quieres seguir caminando con esta comunidad, porque aquí recordamos lo que el miedo intenta borrar, que Dios no abandona, que Dios sostiene y que Dios siempre tiene la última palabra. Quédate con esto para el día de hoy. Cuando Dios está contigo, no estás solo y no estás vencido.